Este estudio se llama Una verdad rechazada por el mundo, tomando como base la escritura de Mateo capítulo 3, verso 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, todo el mundo, a los conocidos y a los que no conozco, pero que el Padre de los Espíritus tiene en su poderosa mano, decía, a aquellos que leerán o escucharán este estudio, a los que lo creen y saben que es la verdad y que han buscado el camino correcto para con Dios y su corazón está dispuesto a recibirlo, a aquellos que aman la verdad por encima de su religión y pueden reconocer que las palabras de este estudio no son obra de inteligencia humana, sino la verdad dicha por un profeta. No yo, para que no se confundan. El más grande nacido de mujer, según testimonio del Señor mismo. Eso está en Mateo capítulo 11, versos del 9 al 11. Dice el Señor Jesús ahí, palabra de él. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Bien, a aquellos que han aceptado la luz y desean caminar por ella, a los hermanos de cualquier país o religión que buscan recibir la verdad, la promesa de salvación y no solo algo con que apaciguar su conciencia de pecado, sino ser perdonados de verdad y sentir en su corazón el alivio y la paz que da el perdón de Dios, el saber que somos liberados de tal carga. A todos un abrazo fraternal y mi cariño. También mi reconocimiento por su valentía, ya que se necesita ser valiente de verdad para caminar en la verdad rechazada por el mundo. Dios les bendiga a todos. Bien, comenzaré por hablar de la escritura o verdad rechazada por el mundo. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 7, comienza una de las cosas más misteriosas que dijo Juan el Bautista. Y dice, es palabra de Dios. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, los religiosos de su tiempo, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen en decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Mateo capítulo 3, versos 7 al 12. Bien, traduciré estas palabras como las entendemos hoy para ser mejor entendidas. Juan, cuando vio a los religiosos de su tiempo que iban a bautizarse también, les dijo, hijos de víboras. ¿Quién les dijo cómo escapar del enojo de Dios o de la ira, del castigo que Dios enviará a la tierra? Hagan entonces cosas dignas de arrepentimiento y no digan en su mente, para ustedes mismos, somos hijos de Abraham. Porque yo les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. El castigo ya está listo a los pies del hombre. Ese es el hacha a la raíz de los árboles, al tronco, a la raíz de los árboles. Por eso todo hombre que no hace lo bueno será desechado y condenado al infierno. Yo les digo la verdad, los bautizo en agua para que se arrepientan, o sea, para que entiendan el arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, que ni su calzado soy digno de ponerme, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su cosecha, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Lógico, el infierno. Quiero tomar este último verso, que es el verso 12, para explicar muchas cosas después de la verdad que dice Juan el Bautista. Pero primero decir lo que significa el bautismo, ya que es el centro de esta verdad. Pues dice claramente: yo a la verdad. Y al decir esto, es referencia a que esa verdad es la que ayuda a escapar de la ira que vendrá. Porque no hay otra forma de verdad más que Dios. Por eso su reclamo a los religiosos de su tiempo y su amonestación de que hagan lo bueno. O sea, que no solo crean que con decir yo soy hijo de Abraham ya les basta. Y decir yo soy hijo de Abraham es lo mismo que decir yo soy hijo del rabino o del pastor, del papa o pertenezco a tal iglesia. Eso no sirve de nada. Se tiene que arrepentir de verdad y hacer lo verdadero, lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Seguir a Dios en espíritu y en verdad. Es estar dispuesto a seguir la verdad, cueste lo que cueste. Es dejar las adoraciones falsas. Es dejar las religiones y seguir a Dios. Eso es lo bueno. Pues escrito está en Marcos capítulo 12, versos del 29 y 30, o 29 y al 30. Jesús dice ahí, palabra de Dios. Jesús le respondió a alguien: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, porque le preguntaron a él cuál era el primer mandamiento. Y él le dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Él es la verdad. Ahora, explicar el bautismo no es difícil. Juan bautizaba. ¿Qué hacía él? Sumergía, metía dentro del agua a las personas. ¿Qué hizo Dios? Metió dentro del Mar Rojo al pueblo de Israel, después de sacarlos de Egipto. Esto es figura del bautismo de Juan. ¿Para qué los bautizó Dios en el Mar Rojo? Para que recibieran la promesa. ¿Qué era la promesa? Que serían libres de esclavitud y serían guiados por Dios mismo, y que escaparían del juicio de Egipto. ¿Para qué los bautizaba Juan? Para que recibieran la promesa. ¿Qué era la promesa? Ser libres del pecado y ser guiados por Dios mismo, y escaparán del juicio del mundo. ¿Ve? Las similitudes. El bautismo, pues, es ser cubierto en agua. Eso hacía Juan. Pero él les dijo: yo hago esto de verdad. Pero el que viene detrás de mí los bautizará, sumergirá, meterá debajo, no de agua, sino del Espíritu Santo. ¿Ve? Sino del Espíritu Santo. Y fuego. ¿Ven? Ese es el verdadero bautismo, porque el agua solo lava, prepara, pero no quita las manchas. Así que se necesita de un detergente o de algo que tiene poder para quitar las manchas. Cloro o el químico que tenga el poder para quitar las manchas, para que esas manchas ya no estén ahí en la ropa, a menos que se vuelva a manchar. ¿Entiende? Es pues necesario el bautismo verdadero o las manchas seguirán ahí, ¿cierto? Las manchas serían el pecado en nosotros, si nosotros fuéramos la ropa, ¿cierto? Claro que sí. Mire, lo único que puede quitar las manchas del pecado lo tenía el hombre que venía detrás de Juan. Y Juan dijo de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Así que ese hombre tenía la fórmula que quitaría las manchas del pecado. Entonces se necesitaba no solo agua ya, sino también la fórmula para que las manchas ya no estuvieran más ahí. Esa fue la razón que Juan dijo: es más poderoso que yo. Solo faltó decir: él tiene la cura para el pecado. Yo solo tengo el agua destilada. ¿Ve? O sea, con la que se pone el químico que cura el pecado. Pero la pura agua no cura la enfermedad del pecado. Se necesita el activo, el medicamento, la fórmula. Y este hombre la tiene. Ahora, si usted va a lavar no quiere dañarse las manos con el químico, pues lo aplica con algo, ¿verdad? Si usted va a aplicar una fórmula para curar una enfermedad, usa una jeringa hipodérmica para aplicarla, ¿cierto?
Pues es por eso que se requiere del Espíritu Santo y fuego. Ahora suponga que usted tiene la fórmula y con qué aplicársela. Supongamos que usted está muy grave. Seguramente morirá si no se aplica el medicamento, ¿cierto? Pues la verdad, usted está perdido. Adán lo condenó a usted a la muerte cuando desobedeció a Dios. Pero también como Dios lo ama a usted, le mandó la fórmula y también con qué aplicársela. Ahora usted puede salvarse, solo que si se aplica mal el medicamento o no es la medida correcta, esto es, el bautismo correcto, usted morirá de todas maneras. Pero ¿sabe qué? Dios también le mandó a un médico para que le dijera cómo aplicar la fórmula correctamente y en qué medida. Usted lo ha oído mencionar en la Biblia. Su nombre fue Pedro, es todavía Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo. Él fue discípulo del hombre que traía la fórmula. Fue discípulo del gran médico. Y ese médico aplicó la fórmula. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 38 y 39. ¿Ve? Vamos a leerlo. Palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepiéntanse, lo mismo que les venía diciendo Juan, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí lo tiene. Ahora, Jesucristo es el Señor Jesús, Cristo o Señor Cristo Jesús, o Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Y serán sumergidos en el Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame o llegue a llamar. Ahí está escrita la receta de cómo se aplica la medicina. No es como se nos da la gana, ni de cualquier manera como se puede quitar la enfermedad. Es usando la fórmula correcta, el nombre. La fórmula no lo dejó ningún padre de los millones que hay, ni tampoco un hijo de los millones que hay, ni alguien más. La traía el Señor Cristo Jesús, que aunque es el Padre y también el Hijo, es el nombre que traía la fórmula para que la medicina sangre de él sea la correcta. Se necesita el nombre del que traía la fórmula o la medicina no funcionará. ¿Ve? Él mismo lo dijo en la Santa Cena, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. ¿Ve? Ahí lo tiene. Entonces no dijo, esta es la sangre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Es la sangre del nuevo pacto. Vea, no se puede salir usted de allí. Amén. Ahora, Felipe, vamos a hablar un poquito de lo que dice Felipe aquí. Es palabra de Dios. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque yo acabo de decir que Él es el Padre. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ve? Eso está en Juan, el capítulo 14, versos del 8 y 9. En otras palabras, Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoces. Yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. En otra parte lo dice así el Señor Jesús. Así que se requiere aplicar bien la fórmula, ¿no cree? Pues el médico dice que es para lavar las manchas o quitar la enfermedad, para quitar el pecado, para que sea perdonado, para evitar la muerte. Si se da cuenta, dice lo mismo que Juan el Bautista. Arrepiéntanse, que es arrepentirse, es avergonzarse del pecado, del camino pecaminoso que uno lleva. Es no querer seguir en el pecado. Es querer estar limpio para Dios. Es desear estar en paz con usted mismo o usted misma. Eso es arrepentirse. Y si usted dice, pues me aplicaré la fórmula, pero seguiré en mi iglesia, y allí todos son enfermos mortales, pues estará contagiado de la enfermedad de ellos
o se contagiará. Si usted dice, pues lo haré así, pero yo seguiré en mi casa y haré lo que Dios me indique. ¿Dónde está su arrepentimiento? Si Dios le está diciendo que haga frutos de arrepentimiento, entonces debe seguirlo donde Dios lo lleve. Pero Dios en persona no vendrá a usted a decírselo en su rebeldía. Él lo llamó para salvarlo o salvarla a usted. Él no necesita que usted lo salve. Es usted quien debe seguirlo, no Dios a usted. ¿Entiende? Espero que esto quede bien claro para usted, y más si usted es de los que piensan que puede hacer lo que le dé la gana, y aún así Dios seguirá rogándole que lo siga. Recuerde que Dios no necesita de usted, pero usted sí necesita de Dios. No menosprecie tan grande regalo de Dios. Entienda por qué se lo digo. Mire, quiero explicarle lo que dice el profeta Juan el Bautista. Allí en Mateo 3:12 dice que el aventador está en la mano del Señor Jesús, ¿correcto? Si usted pensó que sí, pues entonces veamos qué es un aventador, ¿le parece? Bien, un aventador para el trigo es una herramienta que es más o menos de este modo, un mango largo como de asadón, que al final tiene una forma de cubierto, o sea, de trinche, o 3 picos o 4, hasta 6 picos de acero delgados, se usa para levantar la paja del trigo ya pisado y lanzar la paja al viento. Como la paja es liviana, el viento la mueve a un lado, pero al centro solo cae el trigo. La razón es que el trigo es más pesado que la paja molida. Se hace esto para limpiar el trigo de la paja. Así se guarda el trigo limpio y la paja se hace montón para quemarla. Ahora Juan dice que limpiará su cosecha y guardará su trigo en el granero y quemará la paja. Vamos a ver cómo aplica esto en los cristianos. ¿Está bien? Primero, usted es llamado por Dios. Puede ser que usted fue llevado a una religión organizada, como los fariseos o saduceos o una de las tantas religiones que había en ese tiempo y que hoy hay muchas más ahora mismo. Bien, usted representa ese trigo sembrado. Ahora usted está ahí en la tierra, y crece según el crecimiento de la hierba silvestre. Usted no es trigo aún, pero hay una vida en usted. Y un día usted espiga, o sea, florece, y sale el forro para el trigo. Y allí es donde Dios lo llama a la vida. Salga de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4. ¿Ve? Allí es donde Dios lo llama a la vida. Salga de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4. ¿Por qué lo llama Dios a salir de la religión? Porque ahí no está la verdad, porque ahí no está la salvación, porque ahí no hay vida, porque ahí no está Dios, porque es la manera que Caín quiso adorar a Dios, ¿ve? Según su propio pensamiento y no con revelación de Dios, no con dirección de Dios, no con el nombre de Dios, no con Dios. Pues ellos se asociaron con los gobiernos del mundo y no con el gobierno de Dios. Babilonia la Grande y la Bestia son la misma cosa. Por eso Dios ordena salir de ella y tomar su nombre. Así salieron de los fariseos y saduceos los discípulos de Jesús, nuestro Señor. Ve, ellos eran fariseos y saduceos. O sea, al menos iban a la iglesia así, hasta que llegó el Señor. Y si me dice que no, le pongo por ejemplo al apóstol Pablo. Entonces, pues, usted es llamado a vida. Si su corazón, tallo, recibe vida, usted hará trigo en ese forro. Si su corazón no recibe vida, usted ya está condenado, o sea, a ser quemado. Todo religioso de la religión que sea, cuando es llamado para recibir la fórmula contra el pecado y no la quiere, ya está condenado a muerte. Ahora, hay muchos que aceptan la fórmula de vida y se bautizan en el nombre del Señor Cristo Jesús, y parece que tienen trigo en el forro. Entonces, cuando somos bautizados en su nombre, recibimos la promesa
Viene el Espíritu Santo, que sería el que golpea la cosecha. Me detengo un poco para explicar la cosecha. La cosecha es cuando el que es llamado se bautiza correctamente y se junta con aquellos cristianos bautizados como él. No los que forman líneas de pensamiento como las del mensaje de la hora. Esas ya son religiones organizadas. Y como toda religión, ya Dios no está ahí con ellos. El cristiano que sea llamado por Dios para ser parte de la cosecha, también tendrá que dejar esas líneas o será quemado junto con la paja. ¿Ve? Salgan de ella, pueblo mío, y no participen de sus pecados. ¿Entiende? ¿Por qué digo que ellos son paja? Aunque ahí debe de haber cristianos verdaderos, no muchos, pero los que estén ahí serán llamados fuera. Si oyeren la voz de Dios, saldrán de allí. Y de toda religión, si la desoyen, serán quemados junto con la paja, lógicamente. Bien, seguimos con lo del Espíritu Santo. Dijimos que Él es quien aplasta la paja para que suelte el trigo. Es quien presiona para separar, aunque todo sigue junto, presiona y presiona hasta que está separado el trigo del forro. Cuando ya está listo, entonces avienta la paja para separarla del trigo. Vea, ¿cómo separa el trigo? Vamos a ver. Como dije, presiona, golpea, presiona. ¿Cómo presiona? Pues en nuestra conciencia. Él nos dice, esto está mal, y nos va separando de lo malo, nos va separando de lo malo. Usted comienza a ver cosas en su religión y dice, esto no es así. Se va dando cuenta, usted va y lo lee en la Biblia y dice, es el Espíritu que lo lleva a darse cuenta de todas esas cosas. Hasta que usted dice, esto no puedo seguir aquí. Y entonces usted se separa de la paja, ¿ve? Entonces, cuando ya está listo, entonces avienta la paja para separarla del trigo, ¿ve? O sea, ellos comienzan a hacerle a usted el fuchi y usted se los hace a ellos, usted termina yéndose de allí. Sabemos que el trigo son los cristianos verdaderos y la paja los que se dicen ser cristianos y no lo son. Aunque parezcan muy santos, solo son paja. Esta paja es removida, quitada del grupo. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene a ti, lo primero que hace es hacerte ver tu pecado, no el mío, tu propio pecado. O el de otro, no, tu propio pecado, no el mío ni el de otro. Es tu propio pecado el que te hace ver. Y comienza a machacarte con ese pecado, mostrándotelo más claro. Y te da golpes y golpes, hace que te dé vergüenza eso, para que sea quitado, o que lo confieses, pero que no lo escondas, que no seas un hipócrita sintiéndote santo, cuando no eres santo. Si te haces el sordo y no le haces caso, ¿qué crees? Pues te desecha como la paja. Así de sencillo. Amén. Bien, vamos a leer del Evangelio de Juan. Esto es palabra de Dios. Dice, pero yo les digo la verdad, dice el Señor. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, o si no me fuera, el Consolador no vendrá. Ya sabemos quién es el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dice, no vendrá a ustedes, mas si me voy se los enviaré. Y cuando Él venga, hará entender al mundo de pecado. ¿Ve? Redarguirá al mundo de pecado, hará entender al mundo de pecado. Y de la justicia y del juicio, o sea, los hará juiciosos y justos. Eso está en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso del 7 y 8, o del 7 al 8. Como puede ver, Él es quien te enseña tu pecado, tu justicia y tu juicio. Por eso, si haces duro tu corazón, te desechará. Así desecha a los que se dicen pastores o cristianos, y no lo son, diciendo, dice el Señor, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les protestaré, o sea, yo les reprocharé, les retobaré en su cara. No los conozco ni sé quiénes sean. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ve? Ahora, eso está allí en Mateo capítulo 7, 22 y 23. Amén. Después que aguantas el regaño del Espíritu Santo, entonces te mete en fuego. Esas son las pruebas. Prueba de fe. Problemas, penas y demás cosas que debes aguantar.
Si perseveras, aguantas hasta el fin, entonces Él te da por preparado para ser hijo de Dios, cristiano verdadero. Pero si no aguantas, seguro no permanecerás con los cristianos, pues en ellos también está el Espíritu de Dios, y seguramente le dirá que tú eres un falso e hipócrita religioso, que solo eres paja. Y horrible cosa te espera si no te arrepientes de corazón y escuchas a Dios pidiendo perdón y haces lo que Él te pide hacer. Lo que Dios te pide hacer, no lo que te dicen otros, sino lo que Dios te pide hacer. Para Dios no basta que tú salgas de una religión y te bautices en su nombre. Eso puede hacerlo cualquier hipócrita. Pero Él quiere que tú le sigas de todo tu corazón, porque Él conoce tu pensamiento y tu intención. Sabe muy bien si eres sincero o solo uno más de los montones que hay en el mundo. Pues escrito está. Es palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu nuestro, no el de Dios, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, entiende, sabe los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Eso está en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Antes que un pensamiento sea, Él ya lo sabe, pues de Dios no se esconde nada. Así que no juegues a ser cristiano verdadero delante de Dios. El Espíritu Santo de la promesa, con el bautismo verdadero, Él te hará las pruebas que quiera hasta hacerte desistir o aprobarte como verdadero cristiano. Y créeme, Él no se cansa de reprender y castigar. No se cansa de regañar y meter en pruebas. Por eso dice en Mateo capítulo 20, 16, así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Y como tú y como yo, todas las religiones que se dicen cristianas, saben esto que tú estás leyendo ahora. Saben esta verdad de Juan el Bautista. Aún los que ni religión tienen saben de esta verdad. Y muchos están siendo llamados para seguirla y hacerla. Otros para dejar sus creencias salidas de Caín. Pero como los fariseos y saduceos rechazaron a Juan el Bautista y a Jesús el Mesías, así hoy rechazan el nombre de Dios, alegando que se llama Jehová o Yahvé, porque Padre no se llama. Padre es un título que millones de humanos tienen. O sea, pues sí, millones de humanos también tienen. Ahora, la palabra Jehová o Yahvé, ¿no será Jesús en otro idioma? Yo no lo sé. ¿O por qué el Espíritu Santo no le dijo a Pedro que estaba equivocado? Pero Pedro no mencionó Yahvé, ni Jehová. Nadie mencionó esos nombres. Ahora, si Pedro bautizó mal, nombre Padre, Hijo y Espíritu, pues el Espíritu Santo debió de haber dicho a Pedro que estaba equivocado. ¿O por qué no se lo dijo a María, a Santiago, a Juan, Mateo, Bernabé, Judas y los 69 que estaban en el aposento alto? Todos fueron llenos de Espíritu Santo. ¿Cree usted que el Espíritu Santo también se equivocó? Y si se equivocó Pedro, ¿por qué Dios mismo le habló para que fuera a la casa del centurión y recibieran también de la misma forma el Espíritu Santo? Le mandó que los bautizara igual. Dios no apoya mentiras. O usted y su religión están mal, o la Biblia que usted y su pastor o sacerdote leen está mal. Y el Antiguo Testamento también estaría mal. Entonces, ¿en qué se apoya para decir que usted es cristiano? Si los libros de la Biblia están mal, no la verdad, no. La verdad es que el que está mal es usted y su religión, que se dice cristiana. Ve, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Mateo 7, del 19 al 21. Si Pedro, el que usted dice que mintió o que se equivocó, que es lo mismo, si él recibió las llaves del reino, y además la religión más grande del mundo dice que fue su primer papa,
y todas las demás religiones cristianas hablan de él como el principal apóstol, ¿por qué no hacen lo que dijo que hicieran? ¿Qué no fue él al que Jesús, nuestro Señor, le dio las llaves para entrar al cielo? A él le dio la fórmula y la medida para aplicarla. Y le dijo en Mateo 16, 16 al 19, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ve, Pedro sabía quién era él. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo dijo? Dice allí, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, le está dando una revelación. Vea cuál es la revelación. ¿Que él era Pedro? No, eso no. Sino que le dijo hijo de Jonás. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué estaban hablando ellos? De revelación. Ellos no estaban hablando de piedras, ni de quién, sobre quién iba a estar la iglesia. Estaban hablando de la revelación. ¿Quién dice la gente que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De qué estaban hablando? De revelación. Entonces le respondió, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Ahí está la revelación. ¿De quién era hijo Pedro? Jesús no conocía a Jonás todavía, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ve, están hablando de la revelación. Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Pedro? No, hombre, ¿cómo le iba a edificar en alguien que lo negó después? Es sobre la revelación. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no prevalecerán contra ella? Porque el infierno no puede atrapar la verdad, a los verdaderos no los puede atrapar. ¿Ve? Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Vea lo que le dice. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y como tú digas aquí en la tierra, así será dicho en el cielo. ¿Ve? Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le estaba dando? Autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que Pedro conocía el nombre. Ahí está. ¿Ve? Esto es como tú lo digas en la tierra, así será respetado en el cielo. Por eso Pablo, el gran apóstol para todos nosotros, aunque sabía más que Pedro, aceptó ser bautizado como dijo Pedro. ¿Ve? Y él mismo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así bautizó Pedro a Ananías. Y Ananías bautizó a Pablo. ¿Ve? Y él mismo mandaba bautizar igual que Pedro. A los discípulos de Apolos que mandó a bautizar les dice exactamente lo mismo que dijo Pedro. Ahora esta verdad no la quieren aceptar los que se dicen cristianos. ¿Cómo la aceptarán los incrédulos? Bendito Dios que no se acabaron los creyentes. Dios se reservó unos cuantos en cada país que no doblan sus rodillas a ninguna religión ni línea y sí creen esta verdad rechazada por el mundo. Ve, Dios les bendiga a todos, los que oyen esto y a los que se lo pueden hablar a alguien más, pues Dios ve y recompensa las buenas obras. Mas la recompensa no es material, es por esa causa que pido a Dios bendición para ustedes. Si son creyentes, pues bendición espiritual. Si no lo son, pues bendición material. Pero más quisiera yo que fuera espiritual y los acercara a Él a sí mismo. Pido perdón de corazón al que se sienta ofendido con esta enseñanza, pues no la hice pensando en ofender a nadie. Ningún estudio lo hago con afán de ofender a nadie, sino dejando la mente a Dios. Pero si ve alguna cosa que sea según el hombre, entonces pido perdón. Ejemplo, algo que dije respecto al nombre de Dios. Pero es como yo creo de todo mi corazón, que Jehová o Yahvé son el mismo nombre que Jesús. Es como yo creo, ¿ve? Yo no puedo asegurarle eso, pero yo creo que es. Ahora, en español, no conozco el hebreo antiguo como para saber cómo lo escribió Moisés, pero él escribió, Dios dijo, yo soy el que soy. Amén. Jesús dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Y acá Dios dice, yo soy. Yo soy es el ser eterno, no es el yo era o yo seré. ¿Ve? Es el yo soy. Esa es mi ancla para creerle cuando dice yo vengo en nombre de mi Padre, ¿ve?
Y se los he dicho antes y no creen que yo soy. Me vuelve a decir, y no creen que yo soy. ¿Quién? Ese que dice Isaías, será llamado príncipe de paz, Dios fuerte. Allí dice Dios fuerte, o sea, Dios eterno. No hay Dios, dos dioses. El Señor mismo Dios le dice a Moisés, me parece en Éxodo 20, no te harás dioses, yo no daré mi gloria ni mi, ¿cómo dice? Ni mi alabanza a otro. Entonces, ¿cómo iba Dios a mandar a otro Dios? ¿Ve? Me gustaría poder responder a todas sus preguntas. Ojalá pudieran contactarme en WhatsApp o en Facebook como José Carrera, foto un hombre tocando la guitarra. Dios les bendiga. Perdón por la mala ortografía o dicción, pero como Pedro o Juan, pues soy sin letras. No tengo mucho estudio que digamos, así que Señor les bendiga y esperemos que esto no los espante. El Señor esté con ustedes.